Y esta noche en el descargo estamos recogiendo las principales consideraciones que tienen los candidatos a cargos electivos con miras a estas internas del 18 de diciembre y posteriormente a las elecciones generales del año que viene. Y en general, como ya siempre les digo, los temas sociales y tan puntuales como por ejemplo el tema de la adicción, el tratamiento y la prevención de las drogas no es un tema que encontremos en las campañas electorales o propuestas electorales. Por eso, desde la producción del descargo hemos tenido la iniciativa de golpear la puerta de algunos de los referentes de los principales partidos políticos y en este espacio queremos hablar con el actual senador especialista en la Constitución, en leyes constitucionales, Eusebio Ramón Ayala, porque vuelve a ser candidato también en el marco de la Alianza por el Partido Liberal para la senaduría del año 2023. Senador, muchísimas gracias por atendernos. Es un gusto, es un placer y una oportunidad de estar en comunicación con ustedes y con la audiencia. Nosotros somos los agradecidos en primer lugar porque, bueno, no es un espacio en los que generalmente los políticos son invitados y hablan específicamente de todas sus propuestas. Nosotros puntualmente queremos hablarle de este tema que realmente nos preocupa, senador, y es el tema del consumo y la prevención, el tratamiento. Hay un solo centro de adicciones en Paraguay para el tratamiento de las drogas desde el Estado. Luego hay muchos trabajos de voluntariado de las iglesias y parroquias en el interior del país. ¿Qué solución o qué propuestas de trabajo desde la senaduría se podría hacer para este flagelo que creo que en este momento es considerado por los especialistas el mayor problema de la juventud, que es la adicción? Bueno, siendo sinceros, debemos reconocer que tenemos una limitación desde el Poder Legislativo, salvo el de denunciar, el de hacer visible, el de exigir resultados y tratar que los organismos pertinentes asuman su función y que traten de hacer bien su trabajo. Recordemos que la Constitución, en el artículo 71, habla específicamente, y voy a mencionar el título, del narcotráfico, de la drogadicción y de la rehabilitación. Son 3 puntos importantes. Y además la Constitución habla también sobre el combate a la legitimación del dinero proveniente de tales actividades. Y sabemos que es un flagelo y que el Estado tiene que coordinar acciones dentro del Ejecutivo para combatir. Hemos tenido algunos avances en cuanto a la sanción y promulgación de leyes destinadas a controlar la legitimación del dinero ilícito, es decir, lavado de dinero, crimen organizado, etc. Y esto tiene que ver mucho con la seguridad. La seguridad jurídica es esencial para el país. Y dentro de esa seguridad, y además de dentro de esa seguridad, existe un renglón de la seguridad más específica que es la seguridad pública, de darle tranquilidad, proteger la vida y la seguridad de las personas. He mencionado en innumerables ocasiones en mis intervenciones en el Senado que tenemos que ponerle nombre y apellidos a las víctimas de la inseguridad reinante. Entonces, están los secuestrados, están los asesinados, sobre todo en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, pero no obstante, la consecuencia de esa falta de control y eficiencia en áreas de seguridad permite el tráfico ilegal de las drogas y el consumo en sectores muy importantes de la sociedad, en sectores urbanos, el microtráfico. Bueno, en síntesis, la Constitución y las leyes que fueron dictadas en consecuencia encomiendan al Poder Ejecutivo a tratar de impedir y de controlar la circulación de estas drogas no permitidas por la ley y de perseguir la legitimación del dinero proveniente de esas actividades. Pero, senador, como consecuencia, perdón, senador, pero entonces algo no se está haciendo bien, porque si ya están las leyes, usted ha hecho una introducción fantástica desde una perspectiva constitucional que de alguna manera está garantizado el atender este flagelo social. Me decían los padres de la parroquia de San Antonio, también de Itapúa, que las madres llegan llorando a las iglesias porque no saben qué hacer, porque su hijo que está en una situación de adicción comete delitos, porque el 80% de esta situación también está relacionada con el crimen, con los asaltos.
¿Qué falta hacer, senador, si es que hay un marco constitucional, están las leyes? Por ejemplo, ha aprobado el Senado el tema de la trazabilidad del tabaco, se ha avanzado un poco allí, pero el tema de las drogas, los estupefacientes y alucinógenos, que son los que realmente están haciendo estragos en las familias, sobre todo en situación de vulnerabilidad, es lo que no se encuentra como una solución, y el avance es superlativo. Hay niños del 8º grado con tratamientos para la recuperación de la adicción en este momento, en el único centro que tiene el país para 7 millones de habitantes, senador. Sí. Bueno, ya lo previó la Constitución de 1991-92, y en sus aspectos principales es combatir, por supuesto, el narcotráfico, la drogadicción y sobre todo la rehabilitación, porque la consecuencia de esa falta de control es que las personas necesitan después una rehabilitación. Y hay que ser sincero y decir que es una falencia del Poder Ejecutivo, una falencia de la administración del presidente de la República, y específicamente del Ministerio de Salud, y aún más especialmente de la SENAT, que es la encargada por ley de ejecutar esas acciones preventivas y también las represivas, pero las preventivas e inclusive de rehabilitación. Entonces, cuando hay una causa original, que no hay seguridad jurídica, que no hay falencias en la seguridad, por eso es en la seguridad pública, por eso que hay tráfico, por eso que hay narcotraficantes, por eso hay lavado, etc. Pues ese es el circuito que se tiene que atacar, porque es el origen. La víctima es ya prácticamente el consumidor final. Después de haber agotado toda la cadena logística, llega en forma de crack o en forma de chespi a los barrios, inclusive a las personas más humildes. Es por falta de control. Si uno puede decir, falta algo en la ley. Yo releí hoy, a raíz de este programa, y estuve haciendo un recuento de todas las leyes que fueron dictadas ya desde el inicio, empezando desde la Constitución, y también entre los años 2018, 2019 y 2020, todas las leyes relativas al lavado de dinero, al crimen organizado, al control de las organizaciones, inclusive al control de las sociedades anónimas, para que el producto de las actividades ilícitas del crimen organizado no puedan ser legitimados en las sociedades anónimas. Entonces son acciones nominativas las que tienen que tener. Después están los otros órganos, la CEPRELAT, que tiene que controlar. Hay una Secretaría Anticorrupción, la SENAT, Anticontrabando. Por supuesto que la SENAT es la encargada, y hay una dirección específica, inclusive que tiene por misión y por objetivo tratar la rehabilitación de los adictos, y en eso falla la SENAT y el Ministerio de Salud, que es el que tiene que dar la cobertura necesaria para esas personas. Yo he conversado con mucha gente que tiene problemas graves con sus hijos porque están en una situación de adicción, y por la situación de adicción se vuelve en una adicción ya prácticamente incontrolada. Así es. Y después están en situación de calle. Y no solamente eso se da en las ciudades, en los barrios marginales, sino también en el interior. Es una propagación increíble del microtráfico que afecta a toda nuestra sociedad ya. Ni qué decir la responsabilidad del Ministerio de Justicia, porque en las penitenciarías se comercializa cualquier cantidad de drogas prohibidas, y también sirven estas penitenciarías de centros de inteligencia, por decir, de gestión de estos negocios ilícitos. Senador, sí, señora. Sí, después de estas consideraciones que nos ha hecho, que ha hecho un recuento de todas las leyes, si no falta ya un marco legal, ¿qué es lo que le falta? Tal vez más fuerza inquisitoria al Senado de convocar al representante de la SENAT y preguntarle por qué no se está haciendo el tratamiento, por qué no se está haciendo la prevención, porque parece que solamente
las intervenciones, los decomisos son noticia y generalmente también los medios nos hacemos más eco de esa actividad y pareciera que está haciendo su trabajo la SENAT cuando hay rastrillajes, decomisos, quema de drogas, pero muy pocas veces nos llaman para decirnos se han rehabilitado 50 jóvenes, estamos haciendo 800 talleres de prevención y alertas para los padres o para las escuelas. Entonces tal vez lo que faltaría es un poco más de rigor en las preguntas y consultas, que ese sí poder tiene el Congreso, de convocar a los secretarios, a los referentes y responsables del Ejecutivo. Sin duda, por eso yo me había enfocado en los últimos años en 3 ejes principales, en temas nacionales. El tema energético, Itaipú y Yacyretá, porque son importantes para los ingresos, porque para llevar adelante los programas sociales, los programas de rehabilitación, hace falta ingresos y falta una mejor asignación de los recursos. El tema de la salud, por eso he criticado muchísimo el tema de la cuarentena negligente que ha impuesto el Poder Ejecutivo, la gestión catastrófica del Ministerio de Salud y del IPS y de la seguridad. Justamente este es un problema de seguridad pública, por eso hay tanto tráfico, pero no obstante, seguiré insistiendo, y yo creo que con más énfasis, en combatir y en denunciar la cantidad de microtráfico que hay, que justamente está terminando con la vida y el porvenir de muchas personas. Yo creo que la Comisión de Salud del Senado, en donde yo no estoy, y de la Comisión del Narcotráfico deberían ser más agudos y más constantes en sus críticas y en las convocatorias los responsables. No obstante, yo voy a, como suelo hacer, a través de las intervenciones que tengo los jueves en el Senado, mando llamar a la mesa directiva del Senado a diferentes funcionarios para que expliquen en qué situación están. Yo creo que esa es una vía, y en eso tenés toda la razón, María Cristina, de que esa sería la vía para que se pueda colocar en el debate, porque como no se puede solucionar, y el peor problema es que además de que no se soluciona, pasa desapercibido, o no es muy visible, o no es muy publicitado. Por lo tanto, lo que yo trato y trataré de hacer es colocarlo como debate nacional, porque afecta a una gran cantidad de personas. Así es, senador. Al margen de tener sus consideraciones desde el punto de vista del marco legal y constitucional de este problema que pareciera un problema juvenil, un problema de las parroquias, de la iglesia, lo que nosotros sí realmente queremos es que a partir de este programa, y por lo menos que el programa aporte en esto, es que personas como usted que está en el Senado de la Nación se tome un poco del caso y hable del tema. Además de esto, ¿cuáles son las otras acciones o propuestas que hace para su próxima legislatura, senador? Conocemos su gran capacidad constitucional y de hecho lo ha demostrado al darle un enfoque constitucional a esta problemática que lo hemos abordado desde un punto de vista además social, pero me encantó esa mirada que ha hecho y el recuento de las leyes. No nos faltan leyes, nos falta ejecutar y de alguna manera respetar y hacer prevalecer esas leyes. Bueno, para hacer un resumen breve, ¿verdad? Tenemos una prescripción constitucional que es un deber para todos los funcionarios, para el Poder Judicial, para el Poder Legislativo y sobre todo para el Presidente de la República y sus organismos correspondientes. Tenemos la Constitución, es un deber del Estado de combatir el narcotráfico y de enfocarse en la rehabilitación, en los efectos, para mitigar o para suprimir. 2, están todas las leyes dictadas. Si faltan algunas leyes, algunas modificaciones son mínimas, que me pongo como objetivo de estudiar en detalles. Están muchas reglamentaciones al respecto, tratados internacionales, acuerdos con organismos internacionales en el combate a este flagelo. Pero falta, sin duda, una acción más decidida y eficiente de la SENAP, de la CEPRELAT, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Salud. En síntesis, en la esfera del Poder Ejecutivo. Entonces, lo que nosotros podemos hacer como senadores de la Nación es levantar la voz, señalar los puntos, exigir resultados
y visibilizar los temas para que también la opinión pública colabore en presionar de manera legal y legítima a las autoridades encargadas de cumplir acabadamente sus funciones. Muchísimas gracias, senador, y que es nuevamente candidato a senador por el Partido Liberal. ¿Cómo va su campaña? Bueno, me decidí a última hora, para ser sincero. El 15 de agosto de este año, cuando ya se estaba cerrando el plazo para la lista, y firmé el 17. Entonces, estoy atrasado en la campaña, trataré de recuperar el tiempo perdido, pero me enfocaré en hacer campaña con temas nacionales, en tema energético, Itaipú, Yacyretá, Petropar, combustibles, etcétera. Y dos, en el tema de seguridad, y dentro de la seguridad, seguridad pública, seguridad fronteriza, tráfico de drogas, lavado de dinero. Y el tercer punto es salud. En esos son los ejes principales en que voy a seguir insistiendo. Son temas nacionales, independientemente de cualquier partido político, de cualquier ideología o cualquier agrupación, son temas nacionales y que afectan e interesan al interés nacional. Muchísimas gracias, senador. Ha sido usted muy amable con Mega TV. Gracias. Con mucho gusto. El doctor Eusebio Ramón Ayala, abogado constitucionalista, hablando con nosotros esta noche. Es nuevamente candidato a senador también por el Partido Liberal Radical Auténtico en el marco de la concertación. Hacemos una pausa. A la vuelta seguimos hablando con otros políticos que nos visitan hoy aquí en Mega TV.